hora de Emisoras Unidas. Y todo este tema de la Junta Directiva después de la no aprobación del presupuesto 2018, que también de algún modo será tocado como tema en la charla que sostendremos a continuación con el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, Juan Francisco Solórzano Fopa, quien está aquí ya con nosotros, Marielos, con una etiqueta que le acompaña. Así es, la etiqueta para que usted participe con nosotros es EU Robo al Fisco. Así que, señor Superintendente, buenos días, gracias por estar acá en este Buenos días, Marielos. Buenos días, Felipe. Muchas gracias siempre por la invitación. Pues bueno, hay mucho que platicar con usted, Marielos. Tal vez usted va con la primera pregunta. Sí, bueno, la primera pregunta es algo que yo de verdad tengo ratos de estarme preguntando, pero creo que nuestros oyentes también. ¿Cómo entender que luego de lo que sonó durante 2 años ya, desde el caso de la línea, aún haya empresas de cartón vendiendo facturas en este país? Buenos días. Gracias. Pues en realidad es una práctica muy, muy vieja, digamos, y que se ha venido dando por distintas estructuras criminales que se han dedicado a eso. En el pasado recordamos las estructuras de Norman Tejeda, casos como Alcahuenker y cuestiones que fueron también multimillonarias y que, sin embargo, pues eso, uno pensaría que de alguna u otra forma se les iba a quitar el deseo de seguirlo haciendo, pero en realidad es una actividad muy rentable, donde hay muchísima gente involucrada. Y parece ser que hay poco control. Y donde hemos tenido poco control, sinceramente. ¿Quién tiene que ejercer ese control? El control lo tenemos que ejercer nosotros como SAT. Ha sido un tema que nos ha costado bastante. Yo creo que tenemos que apostar mucho por la automatización en esos controles, y hacia eso estamos en este momento fijando nuestros objetivos, y vamos a buscar tener un sistema de control electrónico de la facturación, que es algo que hemos venido anunciando. Nos hemos atrasado un par de meses, pero estamos convencidos de que ya vamos a salir con ese proceso. Bueno, la desarrolladora internacional de CISA y el grupo NEFMA S.A. actuaban de acuerdo con las autoridades de una manera similar a la que actuaba Norman Tejeda. ¿Este es el mayor caso que se ha conocido en el país de defraudación fiscal? Sí, es el mayor caso que hemos conocido. Hemos contabilizado hasta la fecha cerca de 170 sociedades anónimas o empresas de cartón que, según nuestros registros y las primeras búsquedas iniciales que hemos hecho en nuestros registros, tienen facturado o han facturado en los últimos 10 años más de 21 mil millones de quetzales. ¿De dónde sale ese dato? Nos llama la atención, lo platicábamos con Marielos antes de empezar la entrevista. 21 mil millones de quetzales en 10 años. Ese dato sale de las declaraciones que han presentado estas 170 empresas, digamos, aproximadamente 170 sociedades que han presentado ante la SAT. Ahora tenemos que hacer otro filtro que puede aumentar mucho esa cantidad, y es las declaraciones que han presentado los contribuyentes utilizando facturas de estas 170 empresas, porque no siempre declaran todo lo que facturan. Esa es otra característica de este tipo de organizaciones criminales. Bueno, quiero recordarle a nuestros oyentes que tenemos también una etiqueta para que ellos participen y hagan sus consultas. Esta es EU Robo al Fisco. ¿Cómo se determina que una factura es falsa? ¿Cómo se determina que hay un camino que ha recorrido por medio de una empresa de cartón? Yo creo que el primer tema es, y siempre con los contribuyentes, es: tenemos que recibir una factura de la persona que nos está prestando el servicio. O sea, no se puede alegar después desconocimiento. Si yo sé que le estoy comprando a la persona A y me dan una factura de la persona B. Para empezar, ese es el primer indicio de que en realidad esto está mal y de que no puede ser, que no estoy haciendo una transacción que es legal. Entonces, ese yo creo que sería el primer punto de advertencia, y que nos ha pasado en muchos casos donde vienen y nos dicen: no, sí nos prestan el servicio, y en algunos casos inclusive nos dicen: esto es injusto, nosotros sí pagamos ese servicio, sí, pero usted se lo pagaba a don Juan Pérez y recibió una factura de Elmer López. Entonces, eso no se vale, eso no es legal, eso no es correcto. Entonces, desde ahí parten los primeros indicios. Después, en estos temas también nosotros tenemos que, insisto, mejorar como SAT en detectar a tiempo a esas personas que no están declarando ningún IVA, y que nosotros cortemos inmediatamente su poder de facturación. Eso es un tema que ya estamos mejorando y que hemos tratado de implementar. ¿Y las facturas en blanco, qué papel juegan en esto? Las que se compran en blanco.
Entiendo. Sí, y se compran en blanco, y ahora en realidad no se compran tanto en blanco como que se les pide que se les llene por un monto específico, porque es necesario comprar la factura, pero también es necesario que esa factura esté respaldada con una transacción financiera, la cual también es simulada. Entonces, ¿y eso cómo se determina? Que también hacen la transacción financiera de manera también simulada. Hacen la transacción financiera, y prueba de esto es que encontramos chequeras firmadas, múltiples chequeras firmadas, y todos los cheques en blanco, y hacen esto, y después lo que encontramos, como en este caso que acabamos de revelar, lo que hay es un retorno de dinero cuando llega supuestamente al proveedor final o al quien distribuye o vende ese servicio, se lo regresa. Y entonces regresa una parte de ese dinero hacia el original vendedor, digamos. ¿Y cómo usan esas chequeras que están firmadas, esas chequeras en blanco? ¿Cómo es la idea es simular, mecanismo? La idea es que la factura tiene que ir de la mano de una transacción financiera. Esto porque hay obligación de bancarizar ciertas transacciones por encima del monto de los 30,000 quetzales. Entonces estamos hablando de empresas grandes, estamos hablando de gente que no va a facturar menos de 20,000, 10,000 quetzales, sino que estamos hablando de millones, cientos de millones en un año. Entonces, para esto lo que usan son transacciones grandes, facturas grandes, pero que van respaldadas de cheques, y hacen y generan 2 o 3 grados, digamos, de transacciones bancarias que van de la mano y que deben cuadrar supuestamente con las facturaciones que se están dando, pero que al final, insisto, lo que vemos es un retorno de ese dinero, en algunos casos íntegro, en otros casos una comisión hacia el original comprador de ese servicio. ¿Y podrían acaso haber casos mayores que se estén investigando? Seguimos trabajando, estos son temas donde hemos encontrado, insisto, ya algunas otras estructuras pequeñas. Yo creo que la característica principal de esta estructura es que pudimos dar con los cerebros financieros, por decirlo de alguna forma, y la persona es una estructura relativamente pequeña, con 4 personas. Pudieron montar un entramado de vender 21,000 millones de quetzales de 4 facturas. personas. 4 personas. ¿Y tendrán gente atrás de ellos o es realmente una pequeña estructura muy efectiva? Necesitan gente atrás, pero otra ¿qué tipo de gente? Un tipo de gente como personas testaferros, digamos. ¿Gente en la SAT, por ejemplo? No necesariamente en la SAT. En la SAT no necesitarían ellos, porque ellos cuadran ante la SAT todas sus declaraciones, y ese es el tema. Cuando yo tengo una fábrica de facturas literalmente ahí en mi casa y yo mismo me giro mis cheques, entonces lo que ellos hacen es cuadrar la contabilidad para generar tantos créditos que haga que al final no nos tengan que pagar nada, digamos, porque generan créditos del IVA, digamos, que ellos están supuestamente facturándole a las otras personas, y cuando generan esos créditos entonces no generan ISR porque elevan sus costos, y tampoco nos pagan IVA porque lo deducen con otras facturas, que a la larga esas otras facturas de esos otros proveedores también hacen lo mismo, y al final en la cadena siempre va a haber alguien que no nos paga IVA. Entonces así es como nos defraudan. Si cuadra todo también y hacen esta minuciosa operación, ¿cómo se le da seguimiento a estos casos? Hubo denuncias de por medio. Aquí hubo denuncias de la SAT. Los auditores lo que vieron, por ejemplo, en estos casos fueron entidades que facturaban una gran cantidad de millones de quetzales, y que a la hora de ir a visitarlos no tenían una infraestructura adecuada, digamos, no tenían oficinas, o no eran un rastro, o no era una finca. La clásica empresa de cartón. Una clásica empresa de cartón, digamos. Entonces esos son de los primeros indicios. El segundo indicio también es cuando vamos a ver las declaraciones de estas entidades y vemos que no nos han pagado nada, digamos. Es muy difícil. Nada de nada. Miren, buscamos, por ejemplo, algunas de esas entidades, las que más facturaban. Recuerdo que había una que nos ha facturado 200 millones de quetzales casi en este año, y nos ha pagado 15 quetzales en IVA. 200 millones en un año. 200 millones en lo que va de año facturado, y sin embargo nos ha pagado 15 quetzales de IVA. Bueno, pero en este caso parece obvio que quienes llevan la contabilidad de esa empresa sí estaban cayendo en el cinismo, ¿o no? Porque realmente es muy grande la brecha. Lo que pasa es que hasta de alguna forma, insisto, ellos logran documentar
diría un dicho en los abogados, el papel lo puede todo. Entonces, en el papel uno los ve y sinceramente no hay discrepancias. Uno dice, bueno, están comprando, están vendiendo, tienen distintos tipos de proveedores que se dedican a distintas actividades, tienen transportes, tienen agropecuarias, tienen entidades prestadoras de otros servicios. Entonces van cooptando como que toda la cadena y hacen que, insisto, en papel se mire relativamente bien todo, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a ver que no tiene sede, que no tiene infraestructura, que el representante legal es un jardinero o un plomero y que además de eso nos ha pagado 15 quetzales en el año cuando ha facturado más de 100 millones, pues definitivamente eso es un indicio para nosotros. Señor Superintendente, la mañana del viernes se hablaba de 100 millones de quetzales de defraudación, por la tarde ya se hablaba de 1.000 millones de quetzales. Entonces, en este caso quisiera preguntarle lo siguiente, de esos 1.000 millones de quetzales, ¿eso es lo que le queda realmente a los defraudadores o es que hay otro tipo de repartición? ¿Cómo es como ustedes han calculado o han visualizado eso? Son varios temas. Uno, lo primero es las primeras denuncias que se originaron de estos casos en contra de las entidades DCI y las entidades NEFMA. DCI y NEFMA eran dos entidades, básicamente NEFMA era proveedor de DCI. Y DCI pues es una entidad vinculada al grupo Walmart que lo que se encargaba era de abastecer a todos los supermercados de las cadenas de las tiendas de esta cadena con la carne que era procesada a través del grupo NEFMA y que compraban ellos a otros proveedores. Entonces lo que nosotros empezamos a ver fue una cadena, digamos, quiénes compran la carne, quiénes se la venden, quiénes la procesan, quiénes son los que compran el ganado en pie, quién está vendiendo ganado en pie a estas entidades. Y vimos que casualmente cuando empezamos a ver proveedores de segunda línea, tercera línea, encontramos un denominador común que eran empresas de cartón, y cuando se fue a verificar esas empresas de cartón encontramos el denominador común, que era una persona que no aparece en absolutamente nada en papel, pero que es en realidad quien maneja todo esto. Y es el cerebro financiero del que usted hablaba. Es el cerebro, yo no le diría el cerebro financiero, posiblemente es el cerebro, digamos, del que tiene los contactos con el sector privado, porque hay que decir lo que es, hay muchas entidades grandes, hay muchas empresas grandes del sector privado que le compraban y supuestamente le estaban comprando a todos estos proveedores de cartón. ¿Pero estaban de alguna manera enterados o fueron sorprendidos en su buena fe? Yo creo que hay muchos que sí estaban enterados y hay muchos que tal vez, espero, sí hayan sido sorprendidos en su buena fe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo el tema de fondo aquí es que muchas empresas dicen, es que yo sí tuve el gasto, es que yo sí compré la carne, sí, pero se la seguimos comprando al sector informal. Paguen su factura especial, hagan su factura especial, no quieren pagar el monto de la factura especial. Es que eso eleva mis costos, pero definitivamente, o sea, todos los impuestos elevan los costos de todos. Y así funciona el sistema, no solo en Guatemala, digamos. Entonces, si no pagan su monto de la factura especial, pues están defraudando al fisco y buscan y prefieren ir con todo este entramado de empresas de cartón para documentar costos y al final reducir esos costos y poder dar precios más baratos. ¿Qué es lo que están haciendo? Todo esto es en detrimento del fisco. Bueno, ya empiezan a llegar muchos mensajes y comentarios, sugerencias, etcétera. Miguel Colón, por ejemplo, nos dice, deberían poner más controles en las gasolineras, pues todavía le preguntan a uno si quiere factura o no. La factura debería ser automática en todas las compras. También hay propuestas, por ejemplo, Daniel dice que un impuesto único para todos sería una solución para los problemas de evasión y simplificaría el trabajo de auditoría, pues se podría auditar a más contribuyentes. ¿Qué nos dice de esto, superintendente? Yo creo que el tema siempre del impuesto único es un tema que habrá que ver de manera desde la perspectiva de la política fiscal. Es un tema que se ha estado trabajando en apoyo, como lo debe hacer SAT, al Ministerio de Finanzas. El señor Ministro de Finanzas ha hecho varias propuestas, ha trabajado con varios sectores. Es un tema complejo, pero en algún momento yo creo que sí pasa y tenemos que replantearnos la política fiscal del país. Yo lo he dicho muchas veces en muchos foros y a nadie le gusta escucharlo, pero es cierto. Tenemos que replantearnos la política fiscal del país. Tenemos que empezar a discutir, cuando menos, un pacto fiscal, y si queremos generar algo como un monotributo, pues hay que discutirlo y hay que sentarnos
sentarnos a una mesa a ver qué es lo que más le conviene al país. Y en este caso del pacto fiscal, ¿cómo sería su, digamos, incidencia en casos como el del pasado viernes en el que se descubre a DSI y al grupo Nefma? ¿Usted cree que con un pacto fiscal podría de alguna manera desincentivarse esto, si no erradicarse? No sé. Yo creo, vamos a ver, la evasión o la ilusión no se erradica nunca en ningún país del mundo. Eso, si no existieran las autoridades tributarias, digamos. Y si no, no se llamarían impuestos. Se llamaría contribución voluntaria del ciudadano responsable, o creo que sí. Pero en realidad, digamos, lo que sí se busca es disminuirlo y tiene que haber un balance entre facilitación y control, digamos. Ese es básicamente la función principal de una autoridad tributaria. Y la facilitación puede venir en estructuras impositivas menos complejas, digamos, o más fáciles de entender. Porque uno pensaría que el IVA es sencillo de entender para cualquier ciudadano y no es cierto. Hay mensajes al respecto. Sí, el tema es que es difícil en este país cumplir con las normas tributarias. Es difícil, hay temas que pueden facilitar, como por ejemplo la presentación o la no obligatoriedad de presentar declaraciones si voy a cero, o presentarlas en vez de mensualmente cada 3 meses algunas, por ejemplo en el tema del IVA, aunque el pago sea mensual. Hay que buscar otro tipo de opciones que en otros países han dado buenos resultados. Pero para esto, insisto, yo creo que es importante que nos sentemos a platicar, pero yo creo que hay un miedo, y hay un miedo de que por lo general pacto fiscal significa más impuestos, y no necesariamente. Pacto fiscal debe significar un reordenamiento de la política tributaria de nuestro país, y yo creo que por eso es que a veces genera tanto rechazo. Hay preguntas también. La Bruja dice que si hay mecanismos internos a la SAT para también procurar que los que tienen a su vista todas estas cosas cumplan con su deber y que no sean corrompibles. Claro, y es un tema que hemos estado trabajando mucho, la transparencia, y hemos reforzado mucho la gerencia de asuntos internos. Para nosotros ha sido fundamental empezar a reforzar los valores, principios, o yo no diría empezar, sino retomar lo que en algún momento se hizo bien en ASAT, y poder fortalecer esa parte y dar la confianza al contribuyente de que quien es el responsable de esto, pues está haciendo bien su trabajo. Yo creo que casos como estos tienen que venir a reforzar eso, porque han sido los mismos auditores de SAT quienes han encontrado este tipo de estructuras, y ya después, obviamente, que se han denunciado, la hemos trabajado en conjunto con el Ministerio Público, sin que se haya filtrado ningún tipo de información, habiendo hecho una investigación muy a detalle con ellos, prestando la colaboración del caso en todo momento y obteniendo un buen resultado como el que se obtuvo el viernes. Usted mencionó cambios en el tema de un pacto fiscal. ¿Cuáles serían específicamente las reformas que usted sugiere? Yo no puedo sugerir en ese caso. La SAT es un ente técnico que acompañaría cualquier tipo de discusión que se dé. Esto es una responsabilidad más que todo del organismo ejecutivo y del legislativo también, de poder escucharlo. Nos hemos sentado a platicar con muchos diputados y obviamente bajo el liderazgo del señor ministro de Finanzas, y yo creo que pues lo que ha hecho falta es encontrar algunos consensos, pero es oportuno poderlo hacer. Ahora bien, cuando se habla de pacto fiscal, muchos lo entienden como un acuerdo de cuánto va a pagarse, de cuánto va a, digamos, a hacer la tasa que se va a pagar. Muchos lo entienden de esa manera. El pacto fiscal va mucho más allá. Usted lo menciona, es la primera vez que yo recuerdo que lo menciona en una entrevista con nosotros. Pacto fiscal, ¿cómo lo vería usted, digamos, del lado de la SAT, para que quede totalmente claro? Yo creo dos cosas. Primero, llegar a un acuerdo, digamos, en cómo podemos facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes que de verdad quieren cumplir. Porque hay gente que se queja de que cuesta pagar impuestos. Así es, que quieren estar al día, digamos, y eso sería un primer punto. El segundo punto que se tiene que tocar forzosamente es cómo darle más herramientas de control siempre a la autoridad tributaria. Ese es un tema vital también que pasa dentro de reformas a leyes fiscales y que, insisto, es vital. Y el tercer tema tiene que ser la carga tributaria que queremos y que necesitamos como país. Sin duda alguna es un tema que también tiene que ir por ahí, y cuando miramos la carga tributaria, ver
hacia dónde, o sea, qué sectores son aquellos que de alguna u otra forma van a tener algún trato preferencial, y por preferencial no digo para menos, sino que digo posiblemente van a tener un trato preferencial porque su sector económico necesita un tratamiento diferenciado a los demás sectores, y no podemos decir que en lo que un impuesto funciona bien para un sector va a funcionar también para el otro. Tenemos que saber, tener claro que la igualdad y la equidad no significa lo mismo para todos. Entonces, ¿y eso pasa también por el tema de los ganaderos, por ejemplo? Pasa también, sin duda alguna, por el tema de los ganaderos, y nos hemos sentado con ellos, hemos platicado de cuáles son las necesidades de sus sectores, qué desafíos, qué obstáculos tienen ellos en el día a día y cómo se puede hacer para de alguna manera solventarnos. Siempre decir que esto tiene que ser un tema de Estado, ¿verdad? Un pacto fiscal no es un tema que impulse la SAT, no es un tema inclusive que impulse el ministro de Finanzas únicamente, es un tema que se tiene que impulsar desde el organismo legislativo también, obviamente del organismo ejecutivo, pero también que el sector privado organizado y que la sociedad civil se sienta a discutir y sepan que existe la necesidad de hacerlo y busquemos lo más consensuado posible una propuesta para salir adelante como país. Bueno, hay múltiples, hay que recordar la etiqueta. Mensajes. La etiqueta es EU robo al fisco. Sus preguntas, sus dudas se pueden canalizar por medio de esta etiqueta. Marielos. Tengo una opinión y es Gustavo que dice: uno no justifica robo al fisco, pero dado el despilfarro de dinero de los contribuyentes, uno más o menos entiende para qué pagar los impuestos, porque los van a usar para bonos, los van a usar para pagos a diputados, etcétera. Y hay otro mensaje de César que dice lo mismo: deberíamos esperar a que se vea honradez por parte del Ejecutivo antes de seguir pagando impuestos. ¿Qué contesta eso, señor Solórzano Fapa? Yo creo que sin duda alguna el tema de la transparencia en la ejecución es algo que es fundamental a la hora de alguna forma recobrar la confianza de los contribuyentes. Ahora, lo que sí yo siempre me he puesto y que digo es, nunca podemos decir primero quiero ver que el otro haga, porque eso es básicamente decir yo no voy a hacer porque alguien más no hace, digamos, y si entramos en esa dinámica entonces nadie cumple con sus obligaciones, digamos. Lo que uno tiene que hacer es responsablemente decir primero yo voy a cumplir para poder exigir, porque ese que dice no cumplo porque no veo nada, en realidad no tiene ningún derecho a exigir, digamos. ¿Qué derecho a exigir transparencia? ¿Qué derecho a exigir buen uso? ¿Qué derecho a exigir eso? Si él no empieza por cumplir sus obligaciones tributarias. Cumplamos todos y sin duda alguna exijamos 100% de transparencia e interesémonos más en cómo se ejecuta el gasto, en cómo, qué significa, qué es el presupuesto. Lo hablaba el ministro de Finanzas hace poco en una entrevista acá que yo tuve la oportunidad de escuchar con ustedes. La gente tiene que de alguna forma involucrarse más, saber qué están haciendo con mi dinero, digamos. Mensajes siguen llegando en ese sentido. Hay bastantes servicios en donde no dan factura, por ejemplo los de manos de obra, soldadores, etcétera. Como no dan factura, le cobran a uno más. ¿Cómo hacemos para obligar a la gente a darnos factura? Luego hay otro insistiendo en el tema, es la bruja, y dice: adentro de la SAT hay que hacer una limpia. Yo trabajé en una empresa en donde se le daba un buen billete a cambio de que ayudaran para no pagar una evasión millonaria. Y también César dice: subir la carga tributaria es una pregunta. Lo que hay que hacer es bajar los gastos para el despilfarro y la corrupción. Muchos mensajes, pero también momento de la pausa. Solo le pedimos al encargado de la SAT que nos conteste estos, que son planteamientos ya muy directos para usted, antes de ir al corte comercial. Yo diría que denunciemos, tenemos una línea para temas de corrupción, 2362-7000. Por favor, si saben de malas actuaciones de trabajadores, denuncien. Hemos creado la Gerencia de Asuntos Internos, se ha ido reforzando este tema. ¿Y ha pasado algo con alguna denuncia a partir de ese número telefónico? Sin duda alguna, hemos tenido, por ejemplo, temas de personas que se dedicaban a limpiar los cerros de uso, a quitar los famosos omisos por una cierta cantidad. Se han detenido a las personas, se han ligado a proceso, hemos logrado condenas también en temas de defraudación. ¿Para las personas y también para quienes intentaron o para quienes los corrompieron? No, en este caso lo que recibimos fueron denuncias de personas a quienes se les ofrecía el servicio y nos lo hicieron ver. Y eso pues
nosotros los tratamos como lo que son, como víctimas, y por eso, digamos, vamos contra los trabajadores. E insisto, sabemos que no es un tema que esté superado del todo, pero hemos mejorado nuestros controles. Como se tiene un número más o menos, como cuántos casos han tenido en este tengo el dato, si me permiten, tuvimos 86 casos, si no son mal, que tenemos actualmente en proceso. Este año aumentaron las denuncias a más de 200 denuncias que nos han ingresado. El año pasado apenas tuvimos 80 denuncias aproximadamente, este año ya más de 200, y hemos tenido ya este año varias sentencias condenatorias. ¿Esto es y procedimientos disciplinarios. No, es en materia penal y también en temas administrativos. Las sentencias condenatorias han sido en materia penal, donde varios trabajadores han sido condenados por diversos delitos. Momento de pausa. Robo al fisco, nuestra etiqueta de hoy. Estamos conversando con el titular de la SAT, Juan Francisco Solórzano Fopa. Continúe escuchando a Primera Hora de Emisoras Unidas. Primera en noticias, primera en deportes. Inmediatez, veracidad, servicio. Emisoras Unidas, sigue escuchándonos. Visita tu concesionario BMW y conoce los beneficios exclusivos de fin de año que tenemos para ti por tiempo limitado. Estrena, te lo mereces. BMW, el placer de conducir. Términos, condiciones y vigencias en tu concesionario. Don Carlitos, ¿cómo va su negocio? Muy bien, doña Laura. Este año tenemos el almacén lleno hasta el techo. Ay, ¿y no le preocupa eso? No, yo sé que con mi alarma Golán, mi negocio está protegido. Alarmas Golán, porque el tiempo cuenta. Cuenta con los más veloces, la más rápida reacción de patrullas, a menos de 10 minutos de ti. Llámanos 2445-3800 o visita www.golanprotege.com. Un poco de salsa barbacoa, cebolla caramelizada y crispy para agregarle un crunch y una jugosa carne Angus. Ah, también pondría frescas pechugas de pollo y sobre todo un delicioso pan artesanal. Lo tengo. Las nuevas creaciones gourmet de McDonald's. Ven a probarlas. La inmediatez de la radio. En la palma de su mano. Con la nueva app para iPhone y Android de Emisoras Unidas. Todas las noticias y los deportes actualizados minuto a minuto. Y además, Emisoras Unidas en línea. Ingrese a App Store o Play Store, busque Emisoras Unidas y descargue nuestra aplicación gratis. Para iPhone, debe tener iOS 10.3 o superior. Actualícese y llévenos siempre en la palma de su mano. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes. Consulte a su médico si los síntomas persisten. Salud con Neumonil. Toma Neumonil. Alivia todos los síntomas de la gripe y la tos. Toma Neumonil. Alivia la gripe y la tos. Un medicamento de Eurofarma. Cómprelo ya en su farmacia más cercana. Ana Belli les desea muy feliz Navidad y que el año nuevo traiga a sus vidas dicha y prosperidad. Entre canciones, sonrisas y abrazos descubran su corazón y que en Nochebuena todos nos demos un abracito de amor. Ana Belli. Disfruta de tus viajes en primera clase, aunque sean por tierra. Visita tu concesionario BMW y conoce los beneficios exclusivos de fin de año que tenemos para ti por tiempo limitado. Estrena, te lo mereces. BMW, el placer de conducir. Términos, condiciones y vigencias en tu concesionario. De rumor a noticia, hay un 89.7 de diferencia. Veracidad e inmediatez comprobada. Sintonice Emisoras Unidas 89.7. Primera en noticias, primera en deportes. Ven y siéntate bien. Ven y conoce Farmacias Cruz Verde. Le voy a dar 3 razones
razones para preferir Farmacias Cruz Verde. Primera, tiene las recetas completas. Nada de, esto no hay. Segundo, respeta lo que mandó el médico. Nada de, esto es lo mismo pero con otro nombre. Y tercero, aceptan todos los seguros médicos. Farmacias Cruz Verde, cómodas y hay en todos lados. Ven y siéntete bien. Cruz Verde. ¿Te has puesto a pensar qué pasa dentro de un smartphone que no es claro? La foto con Sandra preparándose para hacer su vida a Facebook. Que se apure esta patoja en subirme a su muro, que ya no aguanto a este niño que me está jalando la barba. Lo sentimos. Ana se terminó su paquete de internet. No le hagas esto a la Navidad. Y pásate a Claro, con los super packs con más internet y WhatsApp ilimitado desde 10 quetzales. Marca asterisco 555 numeral opción 3. Claro que sí. Acérquese más a la noticia. www.emisorasunidas.com, la página de Emisoras Unidas. Para todos los síntomas de la gripe y la tos, pida ya en su farmacia Neumonil. Para un día sin gripe y sin tos, salud con Neumonil. Por Emisoras Unidas está escuchando A Primera Hora. Marielos, ¿qué hora es? Son las 8:48. Capicúa, perfecto. Qué bonita. Para continuar en este lunes, estamos en 4 de diciembre conversando con el titular de la SAT, Juan Francisco Solórzano Opa. Hay diversidad de temas, tenemos una etiqueta que está creando una serie de mensajes de todo tipo. Así es, la etiqueta es EU robo al fisco, hay algunas quejas, hay sugerencias, hay preguntas, hay mucho que compartir aquí con el licenciado Juan Francisco Solórzano Fopa, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Bueno, vamos con más preguntas. Hay varias ahí que vale la pena que se planteen. Por ejemplo, César dice que si saltarse las instancias ahuyenta la inversión y que usted dice sus mercenarios no respetan el debido proceso. ¿Qué le contesta? Gracias. Todos estos casos ha sido con orden de juez, ha sido dentro de un proceso judicial. La entidad, por ejemplo, DSI ha planteado N cantidad de recursos que han retardado este proceso y en realidad, insisto... O sea, para DSI no fue una gran sorpresa lo que ocurrió el viernes. Para nada. Porque ellos están denunciados desde el año 2015. Se presentó otra denuncia. Esta es una de 2 denuncias que tienen ellos. En la que salió ahorita fue el año 2012. Creemos que tenían el mismo modo de operar en el año 2013 y así fue denunciado. Ellos mismos han salido a decir que sacaron a estas personas que ya no trabajan para ellos. Sabemos, esto no es ninguna sorpresa, ellos ya lo han venido haciendo, inclusive, y lo tengo que decir además, Walmart Internacional, yo me he reunido con ellos, me reuní con ellos aquí, me reuní con ellos en Estados Unidos, han ofrecido su colaboración, también han sido bien abiertos, pero esto no es ninguna sorpresa. ¿Y cómo se dio esa reunión en Estados Unidos? Ellos solicitaron una reunión, ellos son un gran contribuyente, y yo atiendo a todos los grandes contribuyentes y pequeños y medianos que me piden audiencia, sinceramente, y podrán preguntar ustedes, pues los atiendo. Obviamente pero suena raro eso de reunirse con un contribuyente en Estados Unidos. Pues en este caso yo entiendo que la casa matriz de ellos está en Estados Unidos. Yo estaba en Washington por un tema de trabajo, y aprovecharon a hacer el contacto a través de la embajada de Guatemala en Estados Unidos. Me contactaron y los recibí allá, así como los recibí aquí también, a los representantes de Walmart Centroamérica. Así que insisto, esto no es ninguna sorpresa, esto no es nada nuevo. Estas investigaciones vienen desde hace ya un par de años y continuarán en las ¿Eso otras fue denuncias. Fue este año y si mal no recuerdo también algún acercamiento tuvieron el año pasado. Y se mencionó el tema de DSI y también del grupo NEFMA. Se mencionó el tema de DSI. El grupo NEFMA es otra entidad que no es del grupo Walmart, pero sí ellos claramente estaban preocupados. Obviamente ellos hicieron investigaciones hacia lo interno de sus distintas afiliadas y empresas asociadas, y ignoro cuál haya sido el resultado, pero
ellos tomaron sus decisiones administrativas también. Entiendo que hay una especie de comunicado donde ellos inclusive dicen que ya no tenían relación con Grupo Nefma por lo mismo que consideraban que no estaba al día con sus impuestos. Entonces, insisto, esto no ha sido ninguna sorpresa, esto viene con orden de juez, viene una investigación abierta y clara y seguiremos adelante. Me llamó la atención esto que usted dijo acerca de que usted atiende a los grandes contribuyentes. Y a los pequeños, y a los medianos también. Sinceramente, a los que me han pedido audiencia, he ido, inclusive muchos nos invitan, por ejemplo, que quieren que vayamos a ver su cadena de producción, que quieren que vayamos a ver sus fábricas, que quieren que vayamos a ver sus instalaciones. Es un tema que yo creo que hay que hacer y que hay que trabajarlo. Además, la SAT no puede fiscalizar a un negocio que no conoce, digamos. Como principio básico, todos nuestros auditores además van constantemente con los contribuyentes. Si son grandes contribuyentes, se tiene una atención especial con ellos, obviamente, de ambos vías, ¿verdad? No solo en la parte de fiscalización, sino también en la parte de algunos servicios que ellos demandan con mayor urgencia o con mayor volumen, inclusive, de transmisión de datos que otros. Esto lo costea la SAT. Todos los gastos de los viajes, visitas, etc. Nosotros costeamos absolutamente todo. No, eso es parte de nuestro trabajo. Y bueno, usted en octubre pasado comentó que se iba a hacer un estudio para conocer por qué este segmento de grandes contribuyentes se había caído, la defraudación. ¿Qué pasó con la esto? Contribución? Sí, son temas que seguimos analizando. Ya se hicieron los primeros requerimientos de información a varios de estos contribuyentes que demostraron algún comportamiento que tal vez no era acorde. Hay varias variables que estamos manejando, insisto, desde un tema económico, meramente un trimestre, hasta un tema de verificar pero ¿cuál fue la conclusión? Que lo del final de agosto había sido el problema. La conclusión sigue siendo que en ese trimestre los grandes contribuyentes nos pagaron menos. Eso es los datos que tenemos reales. Lo que hay que ver es por qué, digamos. ¿Y llegaron a la conclusión? ¿Fue todavía, la crisis política? Créanme que eso es un estudio que lleva tiempo. Nosotros ya estamos solicitando los datos, tenemos gente trabajando en eso, pero cada grande contribuyente tiene un negocio particular y a cada uno puede tener distintas aristas o distintas situaciones que lo puedan estar afectando o que nosotros podamos determinar en algún momento que tal vez nos está defraudando. Bueno, más mensajes. El Andarín dice: de un tiempo acá la SAT realiza terrorismo fiscal porque todo lo manda al Ministerio Público cuando algunas cosas o la mayoría se podrían resolver de manera administrativa. ¿Qué le responde? Yo creo que hay muchas cosas que sí se pueden resolver de manera administrativa y hay otros temas que hay que denunciarlos, definitivamente. Casos como por ejemplo, que acabamos de sacar, pues ¿cómo voy a resolver de manera administrativa una estructura criminal que me está defraudando 21,000 millones de quetzales en los últimos 10 años? O sea, estos son temas que tenemos que judicializar sin duda alguna y que sin ayuda del Ministerio Público no lo hubiéramos podido resolver porque ellos tienen otros métodos de investigación y otras facultades que SAT no tiene. Y en este caso hay preguntas de todo tipo. El Josecito pregunta desde Bélgica, pero es guatemalteco, dice: ¿cuenta con suficiente apoyo político para emprender acciones contundentes contra la evasión fiscal? Recuerde que alguien de la barra política del presidente y ligado con la actividad ganadera gritó ante los medios: fuera FOPA. Siempre hemos tenido en ese sentido la independencia total y absoluta para ejecutar nuestros actos conforme a la ley, y yo lo he dicho siempre, el presidente ha sido una persona muy respetuosa. El ministro de Finanzas no solo ha sido en ese sentido, no solo ha apoyado dándonos independencia, sino que también nos ha apoyado con recursos, dándole a la SAT todos los recursos que la SAT debía tener y debe tener para impulsar las reformas necesarias en la SAT, y como presidente del directorio ha llevado a cabo dichas reformas y ha estado siempre trabajando de la mano con el equipo de la superintendencia. ¿Y cuántos grandes contribuyentes de estos enormes que usted nos mencionó calcula que hay en Guatemala? ¿Tiene la cifra? ¿Unos Nosotros 20, tenemos 2.500 contribuyentes clasificados entre los sectores de grandes y medianos contribuyentes. De estos 2.500 contribuyentes, tenemos cerca de 500 contribuyentes que representan el 50% de toda la recaudación, digamos. Eso no significa necesariamente que ellos paguen directamente de su bolsa el 50%. Lo que significa es que a través de ellos se recauda el 50% de todos los impuestos internos. Entonces, para nosotros estos 500 contribuyentes obviamente son contribuyentes
a los que le tenemos que prestar una atención especial. Y si ya sumamos los 2.500, esos 2.500 llega a casi un 80% de toda la recaudación. Robo al fisco, esa es la etiqueta de hoy. Vamos a la pausa, regresamos pronto.